Saludos en el nombre de Jesús, habla el obispo Chester Wright y esta es una serie titulada Cómo orar como los apóstoles, lección 1. Esta serie de videos tiene como intención el mirar las escrituras y examinar no solamente cómo es que los apóstoles oraban, sino qué pensaban de la oración, entendiendo que lo que ellos pensaban acerca de la oración y cómo es que practicaban la oración que recibieron directamente de Jesucristo, ya que fue Él quien les enseñó a orar. Incluso Pablo fue enseñado por el Señor Jesús porque él dijo que nació de una situación de vida en la cual el Señor le enseñó de manera directa y personalmente. Así que cuando yo quiero orar como los apóstoles oraban, significa que quiero aprender a orar como Jesús oraba, tal y como está escrito en la Biblia. Así que eso nos trae al tema de la lección 1, cuyo título es La oración bíblica. No a qué es la oración, sino qué es la oración bíblica. Esta lección será un poco distinta de las siguientes. Esta lección sentí de manera muy directa de parte de Dios en hacerla. Esta lección es una pequeña compilación de muchas otras que el Señor me ha dicho en oración, acerca de la oración y que simplemente escribí en mi iPad y en mis notas a través de los años, y algunas de las cosas que estaré leyendo y comentando, el Señor me las dio años atrás, y algunas en los últimos días. Así que esta lección tendrá mucha lectura, incluso más que las futuras lecciones, pero le oro a Dios para que se queden conmigo. Voy a decir lo siguiente. Algunos de estos estatutos son demasiado desafiantes, algunos incluso podrían considerarlos negativos, pero no tienen como propósito ser negativos. Su propósito es desafiarme a mí mismo y dejar que el Señor me use para desafiarlos a ustedes, desafiar su pensamiento, desafiar sus prácticas y desafiarte si estás obedeciendo la palabra de Dios. Es decir, preguntarnos si estamos obedeciendo su palabra. Así que la oración bíblica no puede ser cuantitativa, es decir, contada por tiempos de oración u horas de oración. No, la oración verdadera, y tampoco puede ser definida por temporalidad o estándares religiosos o liturgia, y tampoco es confinada por un reloj o controlada por un calendario, y tampoco se mide por cantidad de palabras habladas. No. En los años, todas estas cosas, hasta cierto grado, han sido usadas para hablar de oración y practicar la oración, pero ninguna de estas cosas está escrita en su palabra. Ninguna. La oración bíblica es espiritual y sobrenatural. Dios es espíritu, por tanto, la verdadera comunión con Él no puede ser natural. Así que la verdadera oración, la oración bíblica, es sobrenatural. La oración bíblica no es una tarea, no es una obligación, no es una disciplina ni un ejercicio. Es primero y sobre todo una relación o compañerismo con Dios. Y en segundo lugar, es ministrada por Dios, ya que Él ora a través de nosotros para su voluntad, para sus propósitos en la tierra. La oración bíblica no puede llevarse a cabo sin primero hacer una conexión sobrenatural con el Padre. No hacerlo sería como hablar por teléfono sin tener a nadie en la otra línea, lo cual es un ejercicio y una frustración fútil, es decir, sin importancia y por tanto sería un fracaso. Yo podría levantar el teléfono y actuar como si estuviera hablando, pero no hay nadie ahí. Y puedo decir que estoy hablando al teléfono, pero yo creo que literalmente podrías decir que estás hablando por teléfono. Pero si no hay nadie ahí que te escuche, sabes muy bien y todos sabemos que en realidad no estás hablando por teléfono, porque el teléfono no está funcionando a menos que haya alguien al otro lado de la línea. Así que la oración que no está fundada y comienza afirmando la conexión entre tú y Dios o entre Dios y yo, o estableciendo la conexión entre el Señor y yo, el día de hoy, la oración que es igual todos los días, no puede llamarse oración. Simplemente no lo es. Y nuevamente, así de simple como suena, si no es oración, es decir, si no estoy hablando por teléfono, si no hay nadie en la otra línea, o sea, no estoy orando si no estoy en conexión con Dios. Ahora, el siguiente punto es que Dios no puede fallar. Por tanto, la oración bíblica no puede fallar tampoco. Ahora bien, si nuestra oración no está funcionando, debemos considerar que estamos intentando hablar con alguien que, ya sea que no estamos conectados con él o que no sabemos cómo hacerlo.
Incluso en este contexto estamos hablándole de cosas que son contrarias a su voluntad. La oración no es una alternativa, no es un deseo proverbial que convierte a la oración en un juego o un boleto de lotería religioso. No es ninguna de esas cosas. De nuevo, repito, no es un juego religioso o una obligación. La oración no es un ejercicio religioso, no es tampoco una obligación y no convierte a nuestras vidas en algo aburrido. Al contrario, es vibrante y dinámica, es comunicación verdadera y un compañerismo certero y amistad con el Creador del universo. ¿Cómo pues puedo tener comunicación y compañerismo y ser un conducto para aquel que creó el universo si considero la oración como algo aburrido? Así que si la oración es aburrida, si no tiene importancia, si es una tarea, lo primero que deberías considerar es que ya sea que no estés conectado con Dios en esa comunicación, es decir, repito, la oración es sobrenatural y poderosa y puede impactar al mundo cuando es llevada a cabo por aquellos que verdaderamente se han entregado al Señor. Siguiente punto. La oración es un privilegio. La oración nunca tuvo como intención ser nuestro acceso a Dios para darle a arreglar todo lo que no nos gusta y obligarlo a hacer lo que queremos que haga. La oración no es nuestra llave para abrir el proverbial cuerno de la abundancia. La oración no es un ejercicio religioso y obligatorio o vanas y tediosas repeticiones de palabras, las cuales no significan nada y no tienen ningún valor especial para nosotros. La oración bíblica es el camino a la vida. El Salmo 16:11 dice así: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Primero que nada, la oración nos conecta a Dios para que podamos hallar compañerismo en Él, con aquel que es el único y verdadero Dios vivo. La oración nos conecta con y nos da compañerismo con el Dios vivo y verdadero. Y por eso, sin dudarlo, David dijo, y cuyas palabras citó Pedro, que en su presencia hay plenitud de gozo. No solo gozo, sino plenitud de gozo, que quiere decir que no hay mayor expresión de alegría, no hay una capacidad aún mayor ni un gozo mayor que estar en su presencia. En segundo lugar, la oración nos posiciona en Dios para que podamos ser un conducto de su voluntad, de su autoridad y de su poder. Así que nos conectamos con Dios, tenemos compañerismo con Él y somos posicionados en Dios a través de esa conexión y ese compañerismo que tenemos con Dios. Y es a través de esa posición o ese posicionamiento en Dios que ahora somos conductos para que Él ore a través de nosotros y así cumpla su voluntad y su autoridad según su poder aquí en la tierra. Gloria a Dios. La oración bíblica es poderosa y efectiva. Y la única forma de fracaso que hay aquí es en un creyente sin oración. Sin embargo, nadie puede fracasar según la oración bíblica. El único que puede desafiar la oración bíblica es aquel que clama, o mejor dicho, el único que fracasa en la oración bíblica es aquel que reclama ser hijo de Dios, sin embargo es un creyente sin oración. Por eso no es de extrañarse que el adversario trabaje tan duro en hacernos que no oremos. Pero ya sea que oremos o que no lo hagamos, debemos entender que el producto de someternos a la voluntad de Dios y estar dispuestos felizmente a que el Padre cumpla su voluntad en nosotros. Así que yo les pregunto, ¿están diciendo que están demasiado ocupados para orar? Porque decir esto es algo oxímoro, es decir, es una contradicción. Por lo tanto, eso es imposible. Es imposible decir que estamos demasiado ocupados trabajando por la obra de Dios como para no tener tiempo de hablar con Dios acerca de la obra. Estamos demasiado ocupados haciendo la labor de Dios como para orar. No sé, demasiadas almas que atender, demasiado estudio para preparar una predicación, demasiada planeación, demasiado trabajo envuelto en esto, que no tenemos tiempo de orar.
Eso simplemente es imposible. La verdad es que estoy demasiado ocupado haciendo cosas que Dios no está sancionando y que tampoco estará bendiciendo. Déjame decirte que una vida de oración simbólica lo único que produce es un ministerio simbólico. Si yo tengo una vida de oración, el valor de lo que sea que Dios haga conmigo o a través de mí será simbólico. Y es que nosotros no podemos ser elocuentes con Dios si personalmente no tenemos una vida de oración bíblica. Quizá podemos hablar elocuentemente, quizá podemos escribir elocuentemente, sermones y sin realmente estar orando. Pero si es así, entonces ese mensaje, o entre comillas ese sermón, jamás tendrá verdadero poder y autoridad delante de Dios. Si ese sermón no nació de la oración, si ese sermón no fue guiado por medio de la oración, si el estudio bíblico no fue liderado tampoco por la oración, si no escuchamos la voz de Dios y si tampoco sometimos ese discurso a la voluntad de Dios por medio de la oración y si tampoco nos hemos sometido a nosotros mismos delante de la presencia de Dios, incluso antes de ministrar esa palabra de Dios, entonces no tiene ningún valor para mí y mucho menos tendrá valor para Dios. El mercenario predica sin realmente haber orado antes. Lo siento, pero estas palabras que estoy diciendo no son mis palabras. Simplemente estoy diciendo y hablando lo que Dios me dio a través de la oración. Así que, ¿cuál es la diferencia entre un pastor y un mercenario? La respuesta no solo la predicación. Tampoco es la consejería, tampoco es qué tan amable tratas a las personas o cuánto tiempo inviertes con las personas. La diferencia entre un pastor y un mercenario se reduce a la oración, porque el mercenario predica sin antes haber orado. El mercenario atrae a las personas a él mismo. El mercenario quiere agradar a todo el mundo. El mercenario no cumple la voluntad de Dios. Pero la primer prioridad de un pastor, de un verdadero pastor, orar por aquellas ovejas de las cuales él es responsable. ¿Acaso le estamos predicando a personas por las cuales ni siquiera oramos? Yo te pregunto como evangelista, ¿acaso pasas más tiempo orando por lo que vas a predicar que orando por las personas o a las cuales vas a predicar? Pastor, ¿acaso quieres aparentar o impresionar a las personas con tu intelecto? ¿Haces más eso que orar por las personas a quienes debes predicar? Por quienes debes orar diario, de manera enfocada. Debemos orar por aquellas personas por las cuales algún día daremos cuenta. Según Hebreos 13:17, yo te pregunto, ¿acaso estoy ministrando a personas por las cuales ni siquiera estoy orando? ¿Estoy predicándole a personas por las cuales ni siquiera oro todos los días? La oración diaria es participar en compañerismo con el Padre y ser conductos de Él. Es lo más importante de cualquier responsabilidad ministerial, tanto para el pastor como para los santos. Pero poner cualquier cosa antes que la oración diaria por el rebaño, cuando se es pastor, hacer eso será una receta para el fracaso y destrucción del rebaño. O incluso puede ser peor, si tienes éxito en atraer personas a tu personalidad y tu oratoria, entonces tú te conviertes en su salvador, pero no Dios. El libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice: Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Preguntémonos nuevamente, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que el profeta Samuel, el pastor de Israel, dijo en ese versículo? Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Esto quiere decir que no puedo enseñar a la gente algo que yo no practico. No les puedo dar información intelectual si no hay certeza ni convicción. Si yo no estoy convencido de ello, ellos no estarán convencidos tampoco. Si predico cosas en las cuales yo no creo porque no las practico, lo que sea que yo crea que voy a hacer, pero que falla al practicarlo, será algo de lo cual me voy a arrepentir después y entenderé entonces que yo habré pecado. No puedo predicarle a la gente cosas que no estoy practicando con convicción. La palabra convicción significa que ellos también se van a contagiar de aquella convicción que yo emano.
y por lo tanto el Espíritu Santo puede usarme como un instrumento para predicar convicción a ellos. Una de las cosas más tristes y que está faltando en muchas iglesias hoy en día es la falta de convicción. No hay convicción en los servicios de la iglesia, hay poca o ninguna convicción al predicar. Tanto que las almas solo se sientan y observan o quizás solo van al gimnasio pentecostal, digámoslo así, para hacer suficiente ruido y de esa manera ahogar la voz del predicador y así la iglesia no tendrá por qué escucharle. Sabes, es un poco difícil escuchar mientras tu mente está comprometida. No es imposible, pero sí es difícil. Quiero decir, no es tu mente la comprometida. A quien estás comprometiendo es a tu boca. No es imposible, de verdad que no, pero sí es difícil. Así que de nada me sirve que yo esté gritando aleluya, gloria a Dios, sí, sí. Nada más comprometo mi boca. La única ocasión que en verdad he aprendido a escuchar mientras mi boca está comprometida es cuando hablo en lenguas, porque es ahí cuando mi mente y mi alma están escuchando mientras mi espíritu está orando con el Espíritu Santo. Estoy orando pues en un estado completamente diferente cuando oro en lenguas que cuando oro en mi idioma natural. Tener un pastor que pone su prioridad en sus sermones en lugar de su vida de oración y su caminar con Dios pone a sus ovejas en gran peligro. No importa la cantidad de sermones predicados, nada de eso podrá sustituir a la predicación fortalecida en oración. La predicación sin oración podemos decir que está espiritualmente muerta. Si yo no tengo revelación y no estoy entendiendo que la oración debe ser la primer prioridad en mi vida todos los días, y en verdad sé muy poco acerca de Jesús o de su palabra, no puedo saber la palabra de Dios, es decir, no puedo saberla sin entender que de acuerdo a la palabra de Dios, la oración debe ser mi primer prioridad todos los días. Gloria al nombre de Jesús. Podré ser una puerta profesional en la iglesia, un instrumento, pero si la oración no es mi prioridad diaria, entonces no conozco a Dios y por lo tanto Él no me conoce a mí. Y eso está escrito en Mateo 7, 21 y 23. La oración es el ministerio más importante de la iglesia. Cualquier cosa hecha sin una oración bíblica verdadera, que sea fuente y dirección y apoderamiento de Dios, entonces no será bendecida por Él. En el contexto del Nuevo Testamento, si nos remontamos un poco allá, solo la oración verdadera ha sido la diferencia entre la ofrenda agradable de Abel y la ofrenda rechazada de Caín. Desde una perspectiva, según el Nuevo Testamento, Caín y Abel, la ofrenda de Abel provino del Espíritu. Sin embargo, la ofrenda de Caín provino de la carne. Ahora, la primera ofrenda se logra por y a través de Dios, pero la segunda, la ofrenda de Caín, se hizo por voluntad e intelecto humano para Dios. Entonces, yo quiero decirles algo, y es que limitar el tiempo de la oración ni siquiera es orar. El reloj podrá decir que has estado ahí 1 hora, pero si no has tenido conexión con Dios y su espíritu no fluyó sobre ti en la oración, haciéndose cargo de cualquier obstáculo en tu vida, de rencores, de pecados que en algún momento no tuvieron arrepentimiento, de lágrimas de compromiso, de si Dios no se encarga o no somete tu propia voluntad para que puedas sacar todas esas cosas de camino por la gracia de Dios y así poder conectarte con Él, entonces no has orado en lo absoluto. Podrán ustedes decir, hermano, eso es algo muy negativo lo que usted está diciendo. Las personas intentan orar, pero no se trata de solamente intentarlo. No deberíamos estar intentando no hacer nuestra propia voluntad. Dios está obrando en nosotros y debemos dejar que lo haga. No puedo por mis fuerzas no hacer mi voluntad, es decir, no puedo sin la ayuda de Dios. O es Dios quien trabaja en ti, quien trabaja en ti para cumplir su voluntad. Según Filipenses
capítulo 2, versículo 13, Él produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la obra que Dios hace, pero si no nos sometemos, si oramos sin someter nuestra carne a Él por medio de la oración, entonces no hemos orado. Solo hemos cumplido una obligación religiosa. Cuando vamos a las oraciones, o bueno, a las reuniones de oración, pero limitamos nuestro tiempo de oración, entonces no estamos orando. El único que le da valor y credibilidad a ese esfuerzo, entre comillas, o que muchos consideran religioso, es aquel que hace tal acción, pero ciertamente Dios no se encuentra ahí. Es decir, si tú limitas tu oración a un cierto tiempo y a eso le llamas oración, solamente tú te lo vas a creer, pero no es algo aceptable por Dios. Porque yo puedo decir, ok, he cumplido con mi tiempo de oración, ahora puedo ir a hacer lo que yo quiera porque ya cumplí con lo que me correspondía el día de hoy. Ya he orado. Eso no es verdadera oración y tampoco es la actitud para orar. Nuestro Padre no está buscando a aquellos que den un esfuerzo, Él está buscando a aquellos que se sometan a Él y a aquellos que desean hacer lo que a Él le agrada. Nuestro Padre es Dios, no nosotros. Así que no debemos decirle a Dios lo que haremos por Él, sino que debemos dejar que Él nos enseñe lo que debemos esperar que Él haga, cómo Él quiere hacerlo y cuándo Él quiera hacerlo, y de esa manera poder agradarle. Él es Dios por sí solo, Él es el único Dios. Así que pregunto, ¿somos una iglesia de oración? ¿Es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, está siendo en este momento una iglesia de oración o sometida a la oración? ¿Estamos acaso usando el método número 1 de crecimiento de acuerdo con la palabra de Dios, lo cual es la oración? Es decir, la oración que prevalece, que es persistente y sobrenatural. Lo principal, si yo no estoy haciendo eso, cualquier crecimiento que tenga será producido por la carne, y lo que nace de la carne seguirá siendo carne. Cada iglesia verdadera ha sido y es construida y por eso a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muere, es decir, lo que es la muerte misma de mi voluntad, para hacer la voluntad de Dios primeramente y sobre todo, debemos entender que su voluntad es que oremos. Si no he orado hoy, no he cumplido la voluntad de Dios hoy. Y todo lo demás que yo haga el día de hoy y a lo que entre comillas yo llame espiritual, en realidad no será espiritual en lo absoluto. No lo será. Cada iglesia que niega o ignora la oración bíblica como método de crecimiento, entonces va a crecer pero en otras cosas, no como iglesia. Podemos llamarle iglesia todo lo que queramos, pero Jesús no nos va a reclamar como suyos, porque no estamos cumpliendo su voluntad. Ahora estas son cosas que estoy leyendo y expresando, pero las cuales Dios me habló a través de la oración, por lo menos en los últimos 10 años. Por supuesto que me ha dicho muchas cosas más, pero estos son los puntos esenciales. Los pioneros de la iglesia se descubrían en la oración. Sin embargo, hoy todo lo que hacemos es planear. Nos quebramos a nosotros mismos y nos desgastamos por medio de esos encuentros planeados, pero no están siendo encuentros en la oración. Hoy día oramos 15 minutos y planeamos 3 horas. Y debemos preguntarnos, ¿acaso eso nos parece correcto? Muy bien, digamos que todos oramos en la mañana antes de tener encuentros como iglesia. Digamos que está bien, pero cuando oramos de manera separada, nuestra oración se convierte en algo individual. Incluso si estamos orando por ese encuentro futuro que vamos a tener como iglesia, la oración es diferente cuando es corporativa. En la oración individual, siendo hombres o mujeres, todos nos constituimos como hijos de Dios, pero en la oración colectiva nos constituimos como la esposa de Cristo.
¿Habrá alguien que ignore el hecho de que la esposa tiene más influencia hacia el esposo de lo que lo tienen los hijos? Es una relación completamente diferente cuando hablo con Dios de manera individual que cuando me reúno con mis hermanos para orar. Como dice su palabra, si estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, ahí en medio está Dios. Y si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por medio de mi Padre que está en los cielos. Así que no que la oración se multiplique, sino que al orar en conjunto, estamos hablando de una dimensión diferente en oración. Cuando oramos juntos en un mismo espíritu de oración, se convierte en otra dimensión. Una iglesia que no ora, liderada por ministros escasos en la oración, solo producen un reemplazo de la presencia de Dios por cultos que se convierten en vil entretenimiento. Y vaya que decir eso duele. No quiero sonar rudo, no hay intención en sonar así, solamente digo la verdad. Así que declarar tal argumento no es ser rudo, sino que suena así porque va en contra de nuestra carne. Yo me pregunto si el Señor estará parado fuera de nuestra puerta, tocando, esperando que le dejemos entrar, así como lo expresó a la iglesia en la Odisea en Apocalipsis 3. Me pregunto si se encuentra fuera de la puerta del predominante cuerpo de Cristo, el cual Él mismo constituyó, y está ahí, esperando que le dejemos entrar. Me lo pregunto. Por supuesto, todos debemos orar personalmente, de manera individual, pero también es nuestro deber orar de manera colectiva. Son 2 dimensiones diferentes de la oración. Muchas veces nos reunimos y cantamos y hacemos un poco de oración y escuchamos mucha predicación, pero no oramos con certeza. No lo vemos como algo primordial. Por algo Jesús dijo, mi casa es casa de oración. ¿Acaso nosotros podemos decir lo mismo de la iglesia? Esa es la característica número 1 y la más notable que debe haber en una iglesia. Es parte de nuestra frustración o quizá la mayoría de nuestras frustraciones. Intentamos trabajar y muchas veces lo único que hacemos es mercadear la iglesia. La programamos, planeamos y tenemos tantas cosas, pero no hemos orado y sometido nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y no decimos, Señor, lo que tú quieras hacer. Como tú lo quieras hacer, por medio de quienes tú quieras usar y como tú quieras hacerlo en donde tú quieras. Digamos, un ejemplo. Si parece, camina y cacarea como una gallina, por tanto es una gallina. No podemos decir que la gallina es un águila. No importa cuánto declaremos que la gallina es un águila, seguirá siendo una gallina. Lo mismo pasa con una iglesia que no está fortalecida en oración. Llamen la iglesia todo lo que quieran, pongámosle un cartel que diga iglesia, pero eso no convierte a un grupo de personas que no oran en una iglesia, y tampoco a una persona que no ora en un predicador. Finalmente, la iglesia verdadera, el cuerpo de Cristo, al cuerpo de Cristo les pido que nos levantemos a orar por este mundo, que está en gran necesidad de una iglesia que ore. No tiene necesidad de iglesias que no oran y son impostoras e impotentes. Qué terrible y triste es que nuestro amado Padre Celestial tome medidas drásticas para motivar a su pueblo a orar, cuando la oración debería ser nuestro mayor gozo y privilegio todos los días. Dios está más interesado en que oremos que en nuestros planes de comodidad. Oraremos voluntaria o involuntariamente, pero oraremos. Seguiremos a la roca que es Cristo y seremos quebrantados, o la roca terminará cayendo sobre nosotros y nos hará polvo. Pero de que comenzaremos a buscarle en oración, lo haremos. Dios nos obligará a someternos en oración en nuestras vidas tarde o temprano. Si no cambiamos nuestras vidas, nuestros planes, nuestra agenda para hacer de la oración nuestra prioridad número 1, entonces Dios mismo cambiará nuestras vidas y agendas por nosotros. Solo entonces entenderemos que debemos orar.
Quizá la oración no es nuestra prioridad más grande para nuestra vida diaria, pero la mayor prioridad de Dios para nosotros en nuestro diario vivir es la oración. ¿Qué voluntad haremos entonces? Todos los días, a cada hora, a cada minuto. ¿La tuya, la mía o la de Dios? Resumiendo, la oración no es un ejercicio religioso o una obligación, no es un estilo de vida aburrido, sino que es vibrante y dinámica. Es verdadera comunicación y relación con el Creador del universo. Es sobrenatural y poderosa y tiene el poder de impactar el mundo cuando es ejercida por aquellos que se rinden por completo a Él. La oración es el ministerio primario y el fundamento de todo ministerio. Es el ministerio primario de todo creyente y del cuerpo de Cristo junto. Y es el fundamento de todo otro ministerio y el conducto para otros ministerios. Cualquier ministerio cuya base no sea la oración será fútil e inefectivo, incluso si aparenta funcionar por un momento. Dios, por medio de su grande amor, su amor por nosotros, va a captar nuestra atención y nos va a hacer entender cuál no es su voluntad, qué camino no es su camino. Por tanto, busquémosle. En el nombre del Señor Jesucristo oro por ti y por mí en este día para que la palabra de Dios y su espíritu de convicción trabaje en nuestro corazón y mente y nos permita ver las cosas desde su perspectiva y no de la nuestra, para que podamos ser lo que Él desea para nosotros por medio de la oración. Recordando que estas lecciones de las cuales estaremos hablando, específicamente cómo los apóstoles oraban y siendo ellos nuestro ejemplo de oración, porque ellos aprendieron del mejor maestro que es Jesús. Dios les bendiga en el nombre de Jesucristo. Amigo, hermano que me escuchas, si estás escuchando esta predicación, queremos decirte que de parte de la página de Apasionados por Jesús tuvimos este sentir de compartir estas traducciones con ustedes. La versión original se encuentra en inglés, es una serie llamada Cómo orar como los apóstoles y bueno, esperamos que sea de edificación para tu vida y que Dios nos siga usando como instrumento para bendición de otros. Dios les bendiga.